visto en una situación complicada de tener que, es un proceso bastante largo y ha habido una parte que hemos tenido que sacarlo fuera, que externalizarlo. Y para externalizarlo yo me tengo que coger mi coche, irme a Majadahonda, que da la casualidad de que vivo, pues no me pilla muy a desmano. Entonces, claro, todo esto es un voluntarismo que bueno, pues, ¿y por qué? Pues porque la universidad tiene equipos obsoletos, entonces se da la paradoja de que tenemos un monumento a las brigadas internacionales fantástico. A mí no me gusta, pero bueno, ahí está. Pero si hubiera que identificar a un brigadista no podríamos, tendría que contar con mi buena voluntad de que, bueno, pues venga chicos, vamos a hacerlo, no sé qué tal, buscar los fondos y eso, ¿no? Entonces, claro, eso para mí es una situación un poco amarga, porque a pesar de todo, yo he intentado airearlo, he venido aquí para dar un poco a conocer el trabajo que hacemos, porque sé que hay algún proyecto de trabajo de campo en la universidad, en la ciudad universitaria. No conozco a las personas que lo llevan, pero bueno, básicamente están haciendo lo que están haciendo los compañeros de allí, de Cataluña, ¿no? Y bueno, pues eso, ¿no? Otra cosa importante que para mí, bueno, yo lo digo aquí, es recurso al pataleo, porque no sirve absolutamente de nada, pero lo digo aquí para que se sepa. Ha caído sobre la universidad, concretamente sobre nosotros, la ley más desastrosa para la ciencia en España, que es la ley de contratos. La ley de contratos es una ley pensada para la corrupción política, de tal manera que hay que hacer una serie de trámites burocráticos para comprar, pues yo que sé, folios o cartuchos de impresora y tal, pero los lumbreras de no se sabe dónde pues han metido también el material de laboratorio. Entonces, de una manera bastante servil, la comunidad científica pues se limita a explicar lo que hay que hacer para funcionar con la ley de contratos, pero para mi sorpresa nadie protesta. La consecuencia de esto es que yo me he convertido en un burócrata. Vamos, yo he estudiado bastante en mi vida, ¿no? Y desde luego no me formé para la gestión, y me han convertido, pues eso, en una especie de burócrata que está todo el día buscando presupuestos. Cada vez que una cosa no vale 5.000, sino vale 5.050 euros, pues tengo que conseguir 3 presupuestos, hacer una memoria, justificar por qué pido eso, porque, claro, me colapsa, ¿no? Y claro, luego encima la propia universidad se ve obligada a hacer trampas, porque la ley de contratos establece unos límites de gasto para cada agente contratante. Y claro, que la Complutense se gaste más de 50.000 euros en un determinado material, pues es que es facilísimo. Entonces la trampa que hace la universidad es decir, no, es que el agente contratante son los proyectos de investigación. Y claro, ya un proyecto de investigación que se gaste más de 50.000 euros, bueno, esto ha sido un desastre. Y entonces uno de los problemas que tenemos para realizar lo que estamos haciendo, que es decirle a fulano y a zutano, este es tu abuelo, este es tu padre o lo que sea, pues es la ley de contratos. Es que a mí me hierve la sangre. O sea, me parece una cosa tan indignante y tan estúpida que bueno, no sabría cómo. Y bueno, esto, que conste, yo, para mi sorpresa, la propia dirección de la Universidad Complutense se ha frenado a todo esto. O sea, yo creo que habría que levantar una voz y que protestaran, ya que hay una conferencia de rectores y todo esto, pues que digan algo. Porque me consta que la vicerrectora de investigación no conocía esto. Nosotros fuimos allí con el problema, tuvimos una entrevista con ella y bueno, se fue asombrando, porque ella es una persona que viene de la Facultad de Veterinaria, tiene un currículum investigador, pero claro, dice, bueno, ¿y esto cómo pasa? Bueno, pues pasa, pues esto es lo que hay, ¿no? Entonces, yo veo que hay un meter palos en las ruedas de las instituciones. Para mí son esas dos, una, el ministerio, con la célebre ley de contratos, y la universidad, pues que sí, que luego se harán muchas fotos, pero nosotros, a pesar de que hemos salido en la tribuna Complutense, hemos dicho, oiga, ¿qué es que hacemos esto? Puede ser interesante, sería interesante que la universidad fuera un poco referencia en esta, pues no hemos tenido la repercusión que yo esperaba. Bueno, aquí lo digo para que quede, y bueno, como es también una facultad de documentación, pues así se está grabando y se documenta y se dice, y bueno, y por lo menos que la gente lo sepa, a ver si sirve para cambiar alguna cosa. Gracias Eduardo. Tienes mucha razón, la universidad está bastante dormida y la sociedad también. Efectivamente había muchas cosas por las que protestar. En principio ya llevar el carnet de funcionario de la Universidad Complutense con el logo del Banco de Santander, por ejemplo, no genera ningún tipo de polémica, ¿no? Bueno, María. Yo, para empezar, me sumo
a la intervención de mi compañero, lógicamente, como investigadora, como miembro de la universidad. Comparto, suscribo totalmente sus argumentos. En este caso, el que me trae aquí hoy es un proyecto cerrado que tuvo una subvención, pero también he dicho antes que yo creo que esas subvenciones ya no existen, que bueno, pues nos apañamos, porque también el voluntarismo interviene a la hora de trabajar y uno acaba haciendo mucho más de lo que debería hacer conforme a esos presupuestos y demás, pero sí que como investigadora y como parte de esta universidad suscribo totalmente todas las trabas que hay a la hora de investigar. En el caso concreto que me ocupa, tengo que mencionar inevitablemente lo que se ha comentado aquí antes también, que es la opacidad institucional. Hemos hablado de esas entrevistas que se han realizado. El realizar esas entrevistas a los periodistas ha requerido un trabajo previo de documentación intenso para poder realizar una entrevista completa, sacar todo lo que se requería conforme a esos objetivos teóricos que estaban planteados previamente, y el acceso a esa documentación a veces es muy difícil, está muy sesgado. Incluso el acceso a los propios testimonios, que eran vídeos elaborados por esta persona, que fue la que movilizó todo el proyecto, fue muy complicado. Ahora mismo el acceso público a los documentos que emanaron de esta investigación, salvo el libro que está publicado, están también, no se sabe dónde están, están hechos, pero no hay acceso a ellos. Entonces hay una opacidad y hay una parte de la historia que, aunque hay avances, como nos está comentando la compañera, se está avanzando mucho, pero todavía hay una parte de la historia que no se quiere que se sepa y que hay muchas trabas para acceder a ella. Aparentemente no, todo está, pero cuando uno intenta acceder, cuando uno intenta buscar, cuando uno intenta fotocopiar, cuando uno intenta duplicar un archivo de audio o de vídeo, no hay medios, no hay posibilidad de hacerlo. Entonces eso al final es como no tenerlo. Entonces también es importante resaltar eso. Y después me gustaría también, teniendo en cuenta la naturaleza de los documentos con los que trabajamos, mencionar algunas dificultades en la recogida de los testimonios. Lo he dicho ya, los viejitos se nos mueren. Si yo quiero recabar la historia de alguien que tiene 90, 100 años, no hay mucho tiempo para hacerlo, ¿no? Y estamos viendo, lamentablemente, como Ana de vez en cuando nos manda un mensaje de se nos ha ido este, se nos ha ido este. Ella ha tenido trato personal con ellos, con sus familias, y ha llegado en el momento justo. Pero hay otros que se han quedado en el camino y que han llegado tarde, y que ya no se puede recuperar esa parte. Entonces es importante, es difícil recuperar esos testimonios. Habría que ver también un análisis de la durabilidad de los soportes en los cuales se recupera esa información, y después, desde un punto de vista puramente documental, como documentalista también que soy, sabemos que hay un proceso de selección, tratamiento y difusión. En esas tres fases hay dificultades. Es difícil seleccionar documentos, recoger documentos, acceder a los documentos. Es difícil el tratamiento, porque a mí me queda muy claro, después de esas intervenciones, que al final necesitamos estar todos, y todos son importantes, y cada disciplina es un aporte fundamental, y la historia se construye con todos. Entonces necesitamos impulsar la investigación desde todos los ámbitos. No hay dinero, no hay mecanismos, no hay proyectos, todo es muy difícil, la burocracia hace todo imposible, el voluntarismo llega hasta donde llega y hasta donde podemos, porque todos tenemos vida aparte, y es muy complicado. El tratamiento es complicado y la difusión, como he dicho, también es muy complicada. Yo no sé dónde están y no sé si podría acceder a la base de datos que yo misma he creado, a la página web que hemos creado en el equipo, porque no sabemos dónde está. Con lo cual tampoco sirve de nada que se haya hecho la investigación si no hay posibilidad de difusión. Y para eso se hizo esto. Y para eso se aprobó la financiación. Gracias. Bien, Carmen. Pues desde mi punto de vista, las dificultades y el problema más importante es el acceso a los archivos. Está dispuesto, yo que sé, para que el investigador se desanime y abandone y diga, bueno, pues ya está, hasta aquí hemos llegado. O sea, a mí el libro me costó 5 años hacerlo, terminarlo, porque
hay toda una serie de trabas burocráticas que no se entienden en una sociedad en la que estamos ya en el siglo XXI. Si nos comparamos con lo que está pasando en otros países, es que al final la gente va a investigar a los países, a otros archivos, a investigar cuestiones que han ocurrido en España, porque aquí no hay manera de encontrar documentación ni que te lo permitan. Para que no sea demasiado quejica, solo voy a decir un par de cosas que me han ido pasando, ¿no? Hay algunos archivos que solo abren por la mañana, con lo cual la gente que no es de Madrid o que el archivo está en Salamanca, pues ya te puedes ir allí a un hotel y tirarte allí meses hasta que termines esto, ¿no? En otros tienes que concertar cita, porque no abren todos los días. En otros te piden que acompañes la solicitud con una carta de presentación o un aval de una autoridad académica, cuando no es necesario. En otros el permiso puede durar meses. Cuando yo presenté la solicitud para ver el registro civil del Escorial, estaba haciendo todavía el trabajo de máster, y cuando me dieron permiso, ya hacía 6 meses que había presentado el trabajo de fin de máster. O sea que yo este archivo no lo pude visitar cuando estaba haciendo el trabajo. En otros archivos cierran varios días porque el mozo de almacén está enfermo y no tienen quien suba los expedientes. Algunos no tienen sala de investigadores. Pasé meses en el registro civil del Escorial tomando nota del libro de funciones sentada en un banco, sin mesa donde apoyarme, y en un vestíbulo donde ahí la gente iba desde a jurar la ciudadanía hasta casarse, hasta todo. En el registro civil de Ávila me dieron mesa, pero en los meses que pasé allí no tuve silla. Me sentaba en la caja del papel reciclado. Con todo esto, para no extenderme más, creo que necesitamos una ley general de archivos. Necesitamos aumentar el presupuesto, las plantillas, los horarios, flexibilizar el reglamento interno, permitir hacer fotografías con cámara digital, ¿no? Que lo hacen en otros archivos. En la hemeroteca municipal te dejan, en el archivo de patrimonio te dejan, el documento no sufre, no se necesita tanta gente. Pues no te dejan el papel y el lapicero y marchando. Mi queja es que trabajar en un archivo militar a mí me crea ansiedad, porque los uniformes me crean una cierta prevención. Ya sé que estamos en otra época y todo lo que queráis, pero aunque solo sea por el carácter simbólico que representa que el archivo, los consejos militares sigan estando en manos del ejército en lugar de estar en un archivo civil, que es lo que ocurre en otros países, pues es bastante llamativo, porque el que llevó a cabo la represión es la institución que te permite o no te permite consultar ese expediente. Luego, los expedientes de los centros penitenciarios, que es igual, tú pasas ahí entre las familias de los presos, la Guardia Civil, estás trabajando al lado de un funcionario de prisiones. Pues estos archivos que son históricos tienen que estar en los archivos provinciales, en los históricos provinciales, es donde tienen que estar, o en los intermedios, si no caben. Y luego están los privados, como el de la Fundación Francisco Franco, que ya vale, ¿no? Que un jefe del Estado considere que sus papeles son privados. O sea, en ningún país del mundo democrático ocurre que un jefe del Estado no deje sus papeles y se vaya a su casa, o a donde sea. Y igualmente pienso que hay que hacer con los archivos parroquiales, que ya lo he dicho antes, que están subvencionados. Muchas de las cosas que les estamos subvencionando a la Iglesia, entonces aunque son archivos privados, pues por lo menos que te lo dejen consultar, ¿no? Y ya por último, hay unos archivos que los investigadores llaman los archivos del terror, que son los archivos de la Guardia Civil, los archivos de orden público, los archivos de la policía, que misteriosamente están desaparecidos. Y esto no puede ser porque es un delito y esto es imposible que estén desaparecidos.
Muy bien, Isabel, bueno, ya nos queda poco para que podáis hacer preguntas o alguna reflexión que queráis compartir. Isabel y Jorge, sí. Bueno, a mí me corresponde en esta parte, bueno, mucho porque se han dicho muchas cosas de los archivos. Yo voy a empezar diciendo una cosa. Archivo General Militar de Ávila, 55.000 cajas, solo identificadas 4.000. Y voy a decir otra, 23 archiveros de defensa atienden a 28 archivos militares en toda España. ¿Y con eso qué quiero decir? Pues vamos a ver, quiero decir que el tema de la memoria histórica, conocemos, está sometido a vaivenes políticos y es como fluctuante. En un momento determinado se saca, en otro determinado momento desaparece, no se dota presupuestariamente. ¿Y qué ocurre? Pues que vamos a ver que a pesar de que es verdad que hay manipulación en los documentos de archivo, pero es que eso también es un testimonio y una fuente, manipular o alterar datos de los niños robados, etc. A pesar de esto, el tema es que sin potenciar, sin fomentar los archivos públicos, no podemos tener transparencia. Es así. Y claro que estoy de acuerdo. Es que el tema es necesidad de una ley de archivos institucional, quiero decir, que fomente los sistemas de gestión de documentos o los impulse, nos normalicen las distintas comunidades autónomas. Otro problema es la legislación sobre acceso. No se pueden imaginar, no os podéis imaginar lo que para los archiveros supone ley de secretos oficiales predemocrática, ley de patrimonio del 85, ley de protección de datos, ley de transparencia, Real Decreto de 2011 del sistema de archivos y acceso a los archivos del Estado. Podría estar enumerando muchas cosas. ¿Cómo hacemos para que se acceda a determinada documentación? Si tenemos casos como el que sucedió con los documentos del Ministerio de Asuntos Exteriores, que en el año 2010 se clasifican argumentando una ley de secretos oficiales del 68 que en ningún caso puede ser retroactiva, y además es una ley que lo que clasifica son materias y no establece plazos de clasificación, pues es difícil. Entonces, quiero decir con esto que es importante desde los poderes públicos potenciar una ley de archivos que homogeneice los sistemas, que dote de recursos. Quiero decir, si nosotros tenemos mucha documentación sin identificar, sin describir, es como si no existiese. O sea, no hay tanta documentación desaparecida ni eliminada como creemos. Lo que pasa es que hay mucha documentación sin identificar. ¿Quién identifica la documentación? Los profesionales de archivos. Si no hay profesionales de archivo, nos convertimos a los centros de archivo en almacenes de papel, pero no en archivos, porque lógicamente no podremos localizar la documentación. ¿Cuál es, digamos, la única forma? Pues que se impulse desde el Estado, que se quiera realmente fomentar el acceso, la descripción, la dotación de recursos, también incluso, como decía María, ¿dónde están esas fuentes que hemos utilizado? Es que otro de los temas importantes para dotar de recursos y para ponerlos al servicio de los usuarios es la difusión y la divulgación. Entonces, desde el año 2004, o sea, que se crea la comisión bajo la vicepresidencia de gobierno, donde se estudia en qué situación se encuentran los archivos, y parece que se nos crean unas expectativas muy grandes, e incluso las propias asociaciones que también tienen dicen su opinión sobre localización de fondos, descripción, dotación. Hemos llegado hasta hoy. Han cambiado mucho las cosas, pero no lo suficiente. Por ejemplo, en octubre del 2002 hay un congreso en el Museo de Historia de Cataluña sobre campos de concentración y el mundo penitenciario en España.
El titular que sale luego de este congreso es: los historiadores piden abrir los archivos y condenar el genocidio de esa dictadura. Octubre del 2002, octubre del 2018. Han pasado 16 años. Artículo del diario: historiadores piden a exteriores que siga los pasos de defensa y abra su archivo secreto desde 2010. Artículo de opinión en el Diario Vasco, del profesor de Historia Contemporánea Carlos Sanz: derecho a la memoria, donde también habla de estas políticas de impulso. Entonces, vuelvo a decir, sin dotación y recursos, la documentación no identificada ni descrita no existe. Y en este sentido, un poco con esa idea de primero el primer jalón del 2004, con esa comisión que se suponía hacía el estudio en qué situación estaba, la ley de memoria histórica, donde hablaba de los archivos con esa proactividad, llegar a las dos proyectos que hay de ampliación de memoria histórica, al final, institucionalmente, no hemos dado los pasos suficientes para que los archivos estén dotados y puedan servir para esos derechos de verdad, de justicia, de reparación que la ONU pues ha establecido, y que sin esos archivos y sin esa capacidad en ningún caso se pueden reparar. Gracias. Muy bien, gracias, Jorge. Bueno, se han comentado un montón de obstáculos en relación sobre todo con el Estado, y es muy oportuno y pertinente que se haya hecho. De hecho, yo traía también algunos comentarios al respecto. Lo que a mí me toca también en este campo, creo que es importante el tema de los programas oficiales, digo, en el campo un poco pedagógico, del trabajo con jóvenes y demás. Y en esta cuestión de la relación con el Estado es fundamental el tema de los programas de estudio, ¿no? Los programas de estudio son unos obstáculos fundamentales para el desarrollo de la memoria histórica, y no facilitan para nada. Podríamos comentar un poco al respecto, no me voy a extender para no aburrirle más, que ya estamos muy cansados. El tema también de la formación del profesorado es importante. En el cuerpo de profesores del Estado tendría que haber una formación, una capacitación a la altura de las necesidades y las demandas de amplios sectores en este terreno de la memoria histórica. De todas formas, yo quería ir un poco más allá de esto para terminar y dar un contrapunto a todo lo que estamos diciendo y aportar una mirada más hacia nosotros colectivamente, no tanto respecto al Estado. Yo creo que un obstáculo muy importante en las investigaciones sobre memoria histórica es la separación entre digamos, los expertos y los profanos. Yo creo que yo soy arqueólogo, vengo del mundo académico, respeto obviamente todo el trabajo de archivística, por supuesto todo el trabajo forense en antropología, en medicina, el trabajo historiográfico, respeto el saber experto y me parece fundamental. Pero creo que las investigaciones en memoria histórica, por lo que decía al principio precisamente, porque es uno de los pocos temas que nos afectan a todos, creo que en este tema en particular hay que intentar trascender la división entre los expertos y los profanos. O sea, el tema, por ejemplo, de las fosas, ¿no? Las primeras exhumaciones no las hicieron antropólogos ni médicos forenses, como supongo que imaginan, ¿no? Las primeras exhumaciones, ¿quiénes las hicieron? Las hicieron las familias, las hicieron las mujeres, los maridos, los hijos, las hijas, los sobrinos, etcétera, etcétera. Y a partir de los años 2000 empezaron a entrar los técnicos y aportaron, pues, digamos, todo su saber y dieron un impulso absolutamente fundamental, y muchos de ellos se han hermanado, digamos, con los familiares, pero los familiares pasaron a ser espectadores en las exhumaciones. Si se fijan, los familiares siempre están como homenajeados, aunque realmente el homenajeado es la víctima que está ahí en la fosa siendo exhumado, pero bueno, en segunda instancia es el familiar quien está homenajeado, pero es un espectador pasivo, ¿vale? Y aunque se le reverencia y se le atiende y se le escucha y demás, no tiene una participación realmente activa en el proceso. Si esto lo trasladamos a otras cuestiones, como la que nosotros hicimos en Bustar Viejo o muchos otros, es el mismo problema. Yo creo que es importante que reflexionemos sobre estas
digamos, estas fallas, ¿no?, tan fuertes y tan acentuadas que hay entre los que investigan y los que son investigados, ¿vale? Y bueno, quería plantear esa cuestión sin desmerecer, insisto, el trabajo, pero si realmente queremos que avance y que esa memoria sea realmente colectiva y que avance todo el proceso de la memoria histórica, sería interesante implicar y pensar cómo podemos llevar a cabo proyectos de investigación más participativos, más colectivos. Bueno, muchas gracias a todos los intervinientes. Y ahora vamos a abrir un poco de tiempo. No hay nada después en esta sala, pero bueno, no sé, a lo mejor pensar en media hora, depende de lo que decís, ¿no? Si queréis hacer alguna pregunta, compartir alguna reflexión, alguna discrepancia, pues damos la palabra a quien quiera tomarla. Bueno, ¿es por timidez o es por...? Bueno, ahí veo una alumna de este curso. Justín, ¿quieres preguntar algo? Sí, buenas tardes. Creo que es muy interesante rescatar el sentido de la memoria histórica en relación a los jóvenes también, porque mucho de esa situación nos está olvidando. Entonces, mi pregunta va más o menos a cómo relacionamos, no sé si es pregunta o reflexión, a cómo relacionamos la importancia de la memoria oral relacionado también a la cuestión del archivo y cómo todo eso se va concatenando para que se rescate la historia como tal. Y lo que me he dado cuenta es que estos conceptos están también muy relacionados a las épocas más duras de los países. En Latinoamérica, por ejemplo, en Chile y en Argentina se trabaja mucho lo de la memoria histórica y es algo que se nos viene repitiendo. No tanto en países que pese que estamos cercanos en el contexto de Sudamérica, porque no hemos tenido estas cuestiones tan violentas y tan fuertes como las dictaduras. Me imagino que lo mismo pasa acá en España. Entonces, en esos contextos de violencia y de violencia de Estado es donde surge la importancia de ir, o sea, no perder eso que tenemos de historia o de memoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa con lo otro? O sea, que si es que no estamos en un contexto de desaparición violenta, en un contexto de militares matando a gente, cosas así, también se va un poco como perdiendo ese sentido. Entonces, creo que hay que también trabajar mucho recuperando la historia, como decir, la más blanda en cierto sentido. Entonces, por ahí también en el contexto de las investigaciones también deberíamos ir como caminando, porque de todas maneras lo importante es recuperar la memoria de los pueblos, que es lo que, como digo, se está perdiendo. Entonces, por aquí. Gracias, Justín. ¿Queréis alguien comentar algo respecto a esto? Bueno, sí, yo, vamos a ver, creo que una de las cuestiones fundamentales a la hora de recuperar la memoria, digamos, como se enuncia por aquí, una, no la única, es la no repetición. Por supuesto, está la cuestión del homenaje, está la cuestión de la reparación, de la justicia, pero una de las cuestiones claves es la no repetición, y para eso la cuestión de las nuevas generaciones, de los jóvenes, el futuro, digamos, esa dimensión de futuro que creo que decía Pedro al principio, es muy importante, y ahí hay que reflexionar mucho qué es lo que hay que hacer, pero es con quien hay que trabajar. O sea, si queremos que no haya repetición, bueno, tenemos que trabajar todos, pero fundamentalmente la gente que seguirá aquí, ¿no? Entonces, en el contexto en el que yo he estado trabajando de Argentina, yo te diré simplemente, por aportarte una cuestión muy concreta que quizá tú conozcas, no sé, en Argentina se ha llegado hasta tal punto, o sea, se ha trabajado tanto el tema que se ha llegado hasta el punto de constituir un deber de memoria, pero digo deber no en el sentido de que es algo que convenga hacer y que se deba hacer, sino deber en el sentido como de tarea que tienen casi los escolares y los jóvenes que cumplir, ¿no? Los 24 de marzo, el 2 de abril, bueno, sobre todo el 24 de marzo, el 2 de abril no tanto, el 24 de marzo, que es el aniversario del golpe de Estado del 76, pues los chicos tienen que hacer actividades, se les convoca a
Entonces ahí se está creando una relación con los jóvenes a propósito del pasado reciente que creo que no es muy... Entonces, que no es muy productiva, ¿no? Por supuesto, años luz de lo que hay aquí, porque aquí no hay ninguna efeméride al respecto, o sea, ojalá estuviéramos en esa situación de tener que ir más allá del deber de memoria, ni siquiera está instalado el deber de memoria, ¿no? Pero en ese contexto sí, y ahí, bueno, pues con las nuevas generaciones hay que ver cómo se trabaja, porque se puede a veces incurrir en eso. Pero vamos, a mí la cuestión más importante me parece ahí una reflexión de a ver cómo se garantiza una no repetición, si es que se puede garantizar. A mí me parece que llevar la historia, explicar la historia del pasado reciente en los colegios, en los últimos cursos, me parece fundamental, porque no se está haciendo muy mal, y me parece que ha sido Pedro el que ha dicho hace un rato que incluso se presumía de que muchos jóvenes ya no sabían quién era Franco, y eso era bueno. Y eso es malo, la ignorancia siempre es mala, ¿no? Eso ya nos lo enseñó Masao. La ignorancia siempre es mala. ¿Por qué era bueno no saber quién era Franco? Porque si no sabemos quién era Franco, tampoco sabemos que hubo una lucha antifranquista. Y pensamos que Franco murió tranquilamente en la cama, cuando eso no es cierto. Y hoy ya sabemos que eso no es cierto, aunque en muchos años esa parte de la historia, como era conflictiva, no la hemos querido tocar. Y por otro lado, a mí más que el deber de memoria, ya sé que no lo has dicho en ese sentido, pero a mí me crea un poco de sentimiento cuasi religioso, ¿no? El deber de memoria, o el deber de olvidar, o el deber... Yo creo que el planteamiento es el derecho a conocer. El Estado tiene la obligación de enseñarnos la historia, y los ciudadanos tenemos la obligación de pedirle que nos la enseñe, tal como fue, no como se la han inventado, no un relato hegemónico en el que los principales protagonistas, o por lo menos una parte de los protagonistas, que fue la parte más activa de la población, la que se movió, la que luchó, quedó fuera del discurso hegemónico. Eso al final nos ha traído pues, todos estos problemas que estamos todavía arrastrando, que están tan de actualidad, como es el tema de sacar a Franco o no sacar a Franco. Pues todo eso lo arrastramos porque los jóvenes ignoraban todo este proceso, que no fue un proceso fácil, que fue un proceso en el que mucha gente perdió su libertad, incluso la vida, y a mí me parece que más que contar que sí que hay que contarlo, el sufrimiento de la gente, que es un poco la imagen del holocausto, que ponen el foco en el dolor y en el sufrimiento de la gente. Hay que ponerlo en las luchas de esa gente que se resistió de muy diversas maneras. No es necesario que sean heroicas, pero sí esas mujeres que se juntaban todos los días 1 de noviembre de todos los años y llevaban unas flores donde creían que estaban enterrados sus hijos o sus maridos. Esas mujeres no se conocían, pero todos los años iban a poner unas flores. Y eso es también resistencia y memoria. Bueno, yo solo quiero un poco subrayar, a ver, un poco en la línea de lo que se ha comentado. Me parece bien el voluntarismo, pero creo que este tema tiene que ser el Estado el que facilite, apoye, impulse, fomente todos los recursos al servicio de sacar adelante pues todo ese derecho a recordar, a saber, a conocer, a acceder a la información, a facilitar a familiares de víctimas el conocimiento y dónde están enterrados, dónde sufrieron encarcelamiento, en qué campos de concentración. Todo eso, que está muy bien que las asociaciones de víctimas, que han hecho muchísimo por el vacío tan grande que ha habido en determinados momentos y la falta de presupuesto y de dotación. Entonces,
está fenomenal, pero por otro lado, a ver, si eso el Estado no lo asume, esa parte institucional quedará siempre coja. Parecerá que es la idea de unos cuantos que, bueno, pues que están recordando o que no dejan de recordar, pero que si el Estado lo asume, y en todos los aspectos, formación, educación, conocimiento de fuentes, conocimiento de archivos, textos, programas educativos, todo eso, ese apoyo institucional será lo que quede, digamos, implantado y no sea merced no esté a merced de pues eso, del momento político que se vive o del desequilibrio de fuerzas. Eso es lo que yo quería decir. Gracias, Isabel. Bueno, yo creo que es importante lo que se ha dicho, ¿no? Y resaltar el tema del derecho a la verdad. El deber de memoria es algo de lo que habla Naciones Unidas como deber del Estado para reivindicar, reparar en alguna medida, no siempre materialmente, simbólicamente, etcétera, etcétera, a las víctimas de dictaduras tan tremendas como las que ha habido en este país. Refresco algún dato porque mucha gente puede no conocerlos, pero estamos hablando de unas 2.500 fosas comunes, es un escándalo, unos 150.000 desaparecidos, el segundo país del mundo después de Camboya en número de desaparecidos, y una trama de niños robados que ya lo dije al principio, de unos 300.000 casos. En Argentina, que fue un escándalo el tema de los niños robados, hay documentados unos 500 casos. No hay que despreciar las cifras porque siempre es una tragedia, pero bueno, aquí España como Estado ha tenido una política de olvido, y por eso vemos homenajes a soldados españoles que liberaron París, donde han asistido los reyes en París a homenajear a esos soldados, y aquí, por supuesto, ni se habla, ni se informa, ¿no? Carlos Fernández había pedido la palabra. Fernández, Perdóname tú. Bueno, Sí. Lo primero, el agradecimiento como lego, como no profesional, pues esta oportunidad encima gratis total para aprender, que siempre es necesario, imprescindible, y también para emocionarme. Creo que la emotividad no está de más, con algunas intervenciones de los ponentes. Por ejemplo, Carmen y Pedro han hablado de la enseñanza. Yo ya fui en clases pasivas, pero creo que he sido colega de Pedro. Pedro hablaba, Pedro, ¿no? Jorge, sí. Hablaba de la necesidad de cualificar al profesorado. Bueno, yo últimamente, y es una opinión contrastada con otros colegas todavía en activo, estoy absolutamente asustado